Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con otro vídeo, un vídeo rapidito el de hoy. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que deja su comentario y sobre todo que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparte los vídeos para ayudar al canal y pues para que llegue esta información pues a la gente que lo necesita. También decir que hay un número de teléfono para quien quiera hacer alguna consulta conmigo. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. La gente que se está iniciando en esto el cultivo del aguacate, que pues sobre fertilización, podas, algún problema que tengas en tus plantas, pues podríamos hacer una consulta por ahí. Bueno, seguimos con el vídeo. Como hemos estado hablando sobre todo de este problema que tanto existe en el cultivo del aguacate, el tema de la fitóstora, de los hongos y el tema de los hongos de raíz, quería hacer un vídeo rapidito para la gente más inexperta. El tema de los estiércoles. Los estiércoles pueden traer también patógenos, ¿vale? Y pueden venir esporas de estos hongos en el estiércol. Entonces, una recomendación que yo siempre que he hablado de los estiércoles, la he dicho, mejor los estiércoles compostados, porque bajamos aparte de que el estiércol, de los nutrientes de los estiércoles, está más equilibrado, o sea, no hay tanto nitrógeno, porque el nitrógeno, el orín de los animales tiene mucho nitrógeno. Entonces pues se evapora ese nitrógeno, se lleva un proceso de compostación que se equilibran los nutrientes y bueno, es mejor. Pero a lo que vamos, también si hay un proceso de compostaje, dentro de la pila de estiércol suele haber calor, se crea mucho calor, eso mata patógenos, puede matar esporas, puede matar las esporas de los hongos, entonces ayuda a menos probabilidad de estos hongos. Otra cosita que tenía, hongos por ejemplo me refiero, y muchos otros patógenos, pero bacterias también, todas estas cosas, sobre todo los hongos como son Phytophthora, Fusarium, que nos atacan a nuestros árboles de aguacate, ¿no? Y ya sabemos que los árboles de aguacate es bastante susceptible en ese aspecto. ¿Qué más decir? Otra cosita que quería comentar en este vídeo rápido también es ahí estamos viendo, esto es una gallinaza que la eché semi compostada, y también no aplicar demasiado cerca en el tronco, por lo menos unos 40-50 centímetros. No pegar los estiércoles al tronco, ¿vale? Eso también da, por ejemplo, en este tronco, por eso lo grabé. En este tronco vemos que el tronco está agrietado por abajo, ¿verdad? Esto no es muy buena tierra la que tiene esta planta en esta zona. Hay más piedras. Voy a hacerle también algunos tratamientos a esta planta con Fosetir y con fosfito, porque puede tener también algo, está un poquito media. Entonces también por hacer un par de tratamientos no le va a venir mal. Puede tener un poco de fitóstora, no lo sabemos. Entonces, si nosotros, pero a lo que vamos con el tema de los estiércoles, si pegamos nosotros ese estiércol, un estiércol fresco, lo pegamos al tronco, al palo del aguacate, primero lo puedes quemar si está medio fresco el estiércol. Y por ejemplo, en estas grietas que tiene el árbol de aguacate, por ejemplo en este caso, en este árbol, por ahí le facilitas la entrada a esas esporas de los hongos patógenos, pero estamos hablando más bien sobre Phytophthora y Fusarium, pero cualquier patógeno, ya sea virus, ya sea cualquier cosa. Entonces si ese estiércol lo pegamos al tronco al palo del aguacate, al tronco, pues vamos a incrementar bastante la probabilidad de que nos pueda entrar estos troncos. Sin embargo, si los retiramos un poquito, mientras lleguen las raíces, ahí estoy escarbando, hay algunas raíces, ahora la tierra está seca, ahora está la tierra seca, ya habría que realizar un riego en estas plantas, pero como llovió bastante hace poco, todavía si escarbamos un poco hay humedad abajo, o sea, voy a esperar unos 3 días, si no llueve. Aunque creo que va a llover otra vez por lo que me he estado informando. Pero bueno, dentro de unos días. A lo que vamos. Mis 2 consejos. Cuando apliquemos estiércol, mejor estiércol compostado o semicompostado. Y para los principiantes, no peguemos el estiércol. No pegar demasiado el estiércol al tronco del árbol del aguacate, ¿vale? Porque podemos
aumentar la posibilidad de que nos entren pues patógenos, aparte de que ese estiércol fresco en el tronco no le va a ser bien. Retirémoslo un poquito, que esté debajo en el plato, en la base de donde haya raíces, ya sabemos que las raíces llegan hasta donde llegan las ramas del aguacate aproximadamente. Entonces, mientras esté debajo del árbol del aguacate, va a haber raíces de aguacate. Yo, si os fijáis, en este árbol lo he puesto por ese lado porque solo le tengo un microaspersor. Tendría que ponerle otro por el otro lado mínimo, pero tiene varias vueltas de manguera de goteo, pero solo tiene un microaspersor porque no me llega mucha fuerza de agua en esta planta. De momento solo tiene uno. Y si os fijáis, pues lo que he hecho es aplicar el estiércol en la zona donde riega el microaspersor para ayudar que con la humedad, sabemos que los microorganismos se activan con la humedad. Entonces, siempre que hago un riego va a estar esa zona más mojada, los microorganismos actúan, deterioran todo ese estiércol, esa materia orgánica, la mineralizan y la planta pues va comiendo de ese estiércol. Pero si os fijáis, hay como por lo menos unos 40 centímetros del microaspersor. Yo lo puse por delante del microaspersor. No sé si se aprecia bien porque ya está bastante descompuesto el estiércol, pero todavía se aprecia un poco. Está del microaspersor para adelante, del microaspersor al tronco pueden haber unos 30-40 centímetros, ¿vale? Pues nada, más que nada esos dos apuntillos, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.